Sí, por fin ha llegado el día. Empezamos con el maestro Tarantino. Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal. Y como habéis oído, sí, empezamos con Tarantino. Recordaros que estamos viendo las 250 mejores películas de la historia. Y hoy nos toca Pulp Fiction, la segunda película de Quentin Tarantino. ¿No la entendiste? Es fácil liarse, no te preocupes, que yo te lo explico. Mi nombre es Antonio López, y como os he dicho, hoy hablamos de Pulp Fiction. Pulp Fiction es la segunda película de Quentin Tarantino. Aquí nos va contando pequeñas historias a modo de cortometraje, que ahora os voy a contar un poco la historia de esta película relacionado con el mundo del crimen. Unas pequeñas historias en la ciudad de Los Ángeles y siempre con el mundo del crimen. La película empieza con la historia de John Travolta y Samuel L. Jackson, que tienen que recuperar un maletín, que lo vemos que son como el encargado de un gángster. De repente cambia la escena cuando acaba todo este problema que tienen con el maletín y empieza como otra historia, que es John Travolta con Uma Thurman, que tiene que cuidar de ella durante una noche, que es la mujer de su jefe. Que aquí tenemos la típica escena del baile, ¿no? La película es un poco larga y un poco liosa por el tema este de que va cambiando las escenas, te vuelve el tiempo. Sí, es un poco liosa, hay que estar un poco pendiente, pero rápidamente nos hace jugar con nuestra imaginación y vamos ordenando estos pequeños cortos. La película dura 153 minutos y desde hace muy poquito, nada, 2 días la tenéis en HBO. No sé cuándo veréis el vídeo este, si lo estáis viendo el día de su estreno o los días posteriores, la tenéis en HBO. Ya os he dicho, 153 minutos, que está ordenado en modo de pequeñas historias que después tienen un hilo conductor en común, y la verdad que estas 2 horas y pico pasan volando. En esta película se ha hablado en millones de canales, en millones de revistas, en millones de sitios, así que tampoco vamos a descubrir nada nuevo sobre esta obra de arte del maestro Quentin Tarantino. Por eso me voy a centrar un poco más en la historia de su guión y lo que a mí me pareció. Esta película se escribió, como os he dicho, a la idea de que fueran pequeños cortos, y la escribió Quentin Tarantino y Roger Avary, que son los dos guionistas, en un hotel de Ámsterdam. La idea principal era hacer un corto, pero le decidieron que un corto no se lo iba a financiar nadie. Entonces decidieron hacer muchos cortos e intentar unirlo en una historia. En este mismo hotel de Ámsterdam tenían todos los cortos planteados de cómo querían hacerlo y fueron modificando a actores, metiéndolos en un sitio, moviéndolos para otro lado, metiendo diálogo para que tuvieran una coherencia, y por eso se nota que hasta incluso mueren personajes que después aparecen, porque realmente son historias que no tienen un orden cronológico y la mente tiene que ir ordenándolas. Y eso lo hicieron ellos en ese hotel de Ámsterdam, donde pusieron todos los cortos y fueron dando un hilo conductor a todos. Si os dais cuenta, la película, cada vez que acaba uno de estos pequeños cortometrajes, tiene un fundido en negro que nos dice que acabó esa historia y empezamos con la otra. El guión se lo llevaron rápidamente a Tristar, pero dijo que era una película sin sentido, que era una película muy violenta y hasta incluso que no entendía eso de que murieran personajes que después estaban vivos. Se lo tiró, le dijo que eso no funcionaba y que no iba a tener éxito. Fíjate tú hasta dónde llegó. Y seguidamente se lo llevaron a Miramax y se lo aceptaron, pero con un presupuesto solamente de 8 millones de dólares, que estamos hablando de un presupuesto ridículo para un elenco tan grande como tiene, que tiene John Travolta, Samuel L. Jackson y sobre todo Bruce Willis, que en esa época era uno de los actores más cotizados de Hollywood y ellos querían tenerlo en la película, y la verdad que eso abrió una frontera. Cuando Bruce Willis aceptó aparecer en Pulp Fiction y entró como en una película de segunda clase, porque recordad que Quentin Tarantino tuvo mucho éxito con su primera película, pero conforme a festivales. Al público normal no le caló muy bien su primera película. Entonces se arriesgó mucho porque Bruce Willis, como os he dicho, era uno de los personajes más cotizados en ese momento en Hollywood, y entrar en una película que a lo mejor no gustaba al público le podría afectar, pero entró. Y eso abrió a futuras personas. Si os dais cuenta ahora, desde los 90 ahora, muchos actores de primer nivel aparecen en películas más pequeñas. Y eso es todo gracias a esta película y gracias a Bruce Willis. De los 8 millones de dólares que recibió la película, una gran parte de ellos se lo llevó el restaurante donde Mia y Vincent tienen que ver el baile este, ¿no? La cena con los coches. Pues ahí se fue el mayor presupuesto de la película. Si os dais cuenta, la mayor parte de todo el metraje está grabado en interiores, en casa, en sitios muy comunes y muy fácil de acceder. Pero este restaurante tuvieron que recrearlo entero y se llevó entre el presupuesto de los actores y el presupuesto de este restaurante casi todo el dinero. Si analizamos un poco los planos son sencillo. Es un trípode con un personaje hablando ahí al lado y son planos muy sencillos. Y hasta los planos que parecen
mucho más denso, como es, por ejemplo, cuando le da la sobredosis a Mia, que entran en caza y con Vincent, el estrés que existe si analizamos. El cámara está parado y nos crea esa sensación de angustia, de estrés, de movimiento. Es un cámara en mano, moviendo a un plano, a otro plano, otro plano, otro plano, otro plano, y entre ese movimiento de la cámara, viendo escenas de la gente corriendo por la casa, la escena que tenemos a los personajes en el suelo con la sobredosis y las voces que suenan por detrás de los planos, nos crea este nivel de angustia que creemos que va a morir, que estamos angustiados y que estamos locos porque acabe esa escena y un agobio extremo. Pero solamente lo hace con una cámara en mano, movimientos y movimientos y movimientos, y ahí vemos la maestría de Quentin Tarantino, que es un director amado por muchos y odiado por otros, pero como lo vemos tanto, lo tenemos tanto en la sopa y tanto la gente habla de él, pero hay que saber que en este tipo de cosas vemos su maestría, su saber dirigir una escena y saber llevarla a cabo. Si os dais cuenta, esa escena la podéis ver de nuevo y analizar y veis que es magistral, pero técnicamente es súper sencillo. La podría hacer cualquier persona con un mínimo conocimiento de un rodaje o de una cámara o de un movimiento en steady, lo podría hacer perfectamente. Pero claro, hay que saber hacerlo, hay que tener la mente para llevarlo a cabo. Una vez visto, dices, es fácil, pero no, pero hay que hacerlo. Hay que sacarlo de aquí de tu mente y hacerlo. Joder, esto no está grabando. Ah, sí. Bueno, por mi porborón, suscríbete. Lo bueno que tiene esta película también es que todos sus personajes, ¿no? Los vemos, no empatizamos rápidamente con ellos. Pero la ciudad de Los Ángeles también es un personaje y eso es súper interesante. Vemos que todos los personajes conocen muy bien la ciudad, conocen dónde ir por droga, conocen todos los recovecos de la ciudad y la convierte en un personaje más que tenían la gente, Los Ángeles, muy idolatrada en esa época de los 90, donde el cine estaba en un auge brutal, y aquí nos viene a los bajos fondos, al submundo de Los Ángeles, y eso es de agradecer que en la ciudad de Los Ángeles, sin tener planos muy grandes de ello, porque como os he dicho, todos son planos muy sencillos, nos hace creernos que estamos ahí inmersos, y es un personaje más, y eso también vuelve a, como os he dicho antes, la maestría del director y a saber llevarlo en el guión. Si os dais cuenta, cada pequeña historia funcionan igual. ¿Tienen una idea principal? Todo. Que al principio la intentan hacer, la hacen y sucede algo totalmente distinto que cambia la escena total. Y eso es de agradecer porque no sabemos cómo va a acabar. Por ejemplo, la historia de Bruce Willis, ¿no? Tiene que conseguir este reloj que le dejó en herencia a su difunto padre. Lo consigue muy rápido en la historia. Y cuando va por la calle se encuentra a su amigo, bueno, enemigo, lo atropella y empiezan a correr y llegan a esta tienda de segunda mano, que ya sabéis lo que sucede ahí, ¿no? Este oscuro sótano que tiene donde lo secuestran y le hacen barbaridades. Pues eso no lo esperamos, porque la trama funciona de que él va a recuperar el reloj que le dejó su difunto padre. Y la verdad que eso es de agradecer. Pasa en todas las escenas, siempre pasa. En la de John Travolta, por ejemplo, con Uma Thurman, que tienen que llegar al restaurante y su idea es: tengo que cuidar a la mujer de mi jefe sin acostarme con ella. Sucede un cambio brutal, que encuentra la droga de John Travolta en la chaqueta, la consume y le da esta sobredosis que ya ha llegado a unas escenas históricas en el mundo del cine. Pues eso es lo que os digo, es de agradecer estos cambios y giros de guión en una historia tan pequeña que ahí vuelve la maestría del señor Quentin Tarantino. La verdad que es una película que a mí me gusta bastante por los planos que tiene y porque me gusta el señor Quentin Tarantino. Pero también tengo que reconocer que no es una película que pueda llegar a gustar a todo el mundo. Hay mucha gente que la ha visto, no la entiende, tiene demasiada agresividad para otras personas sin sentido. Pero claro, lo que nos gusta el señor Quentin Tarantino nos gusta, y a los que nos gusta el web cine la disfrutamos. Así que yo la recomiendo, la podéis ver en HBO y mi nota es una 5 estrellas como una catedral. Y con esta recomendación, que ya os digo, la podéis ver en HBO desde hace muy poquito, vamos a rascar el cartel que tenemos ahí para saber cuál nos toca la siguiente semana. Bueno, y la que nos ha tocado, ¡ja!, el Club de la Lucha. Estoy deseando volver a verla porque hace bastante tiempo que la tengo ahí abandonada, que hace mucho que no la veo, y me apetece revisionarla y sobre todo verla con otros ojos, que ahora entiendo un poco más de cine o estoy más inmerso en esto del cine, para analizarla mejor. Así que ya sabéis, suscribiros, activad la campanita,
Seguidme en mis redes sociales, que estamos por aquí activos haciendo también el reto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.